Les decía que hay una historia, y les decía que hay una historia importante, barrida bajo la alfombra, y con rasgos heroicos, y con inteligencia militar, que vale la pena volver a poner sobre la mesa. Le doy la bienvenida a Julio Fernández Baraybar. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en la gráfica? Muy bien, muy bien. Estoy pensando aquello que ocurrió y casi no se recuerda. Gracias vos por tener la iniciativa de decir, tenemos que hacer esto, lo otro. 9 de diciembre de 1824. ¿Qué pasó? Contale a la gente. El 9 de diciembre de 1824 se dio la batalla final en las alturas de Ayacucho, con la cual, por la victoria de las fuerzas sudamericanas, España se retiró para siempre de este continente. Fue la batalla final de la independencia suramericana y es motivo de orgullo, festejo, alegría en todos los países que han sido beneficiados con su independencia gracias a esa victoria, a excepción de la Argentina, donde, como cuando ocurrió la batalla de Ayacucho, la ciudad de Buenos Aires cayó, el rivadavia que gobernaba Buenos Aires se mantuvo en silencio y no festejó como se debía esa batalla. Quiero decir, estamos en un momento, en una jornada especial. Hoy tendría que haber desfiles militares, eh, los edificios públicos abanderados, discursos patrióticos de nuestros dirigentes, porque es una fecha central en nuestra historia. Dejamos de ser españoles para ser latinoamericanos. Y eso se ha olvidado, ha quedado en el olvido, nadie lo menciona, más que algún loco como yo y vos y un par de amigos más. Pues sabés que, por un lado, lo que estás diciendo como contenido esencial. Por otro, señalar, ya que algunos futboleros lo interpretarán, estos muchachos jugaban en la altura. No era fácil la disputa, ¿eh? En determinadas regiones de nuestro continente. Por otro lado, que los contingentes españoles eran numerosos y bien pertrechados. No es que había una especie de juego allí donde se fueron retirando sin dificultades y sin víctimas y sin generar problemas a las fuerzas de nuestro subcontinente. Eh, de hecho, estamos leyendo las cifras en las cuales fueron participando en cada batalla, son realmente importantes, no solo para la época, lo serían hoy también. Un contingente de 20.000 soldados es importante en cualquier circunstancia. Y el ideario que levantaban los jefes de la revolución para la construcción de sociedades democráticas que se gobernaran a sí mismos y que estuvieran ancladas en el interés profundo de la zona. Creo que recordar los contenidos y las dificultades, es decir, en cierto modo el genio táctico que entre San Martín y Bolívar fueron construyendo para la independencia, es también valorar la inteligencia, además de la causa latinoamericana. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Gabriel. Eh, la, la batalla de Ayacucho fue una batalla en la que los americanos, los suramericanos, teníamos una inferioridad de personal, menos gente que los españoles, teníamos menos caballería, que un arma decisiva y muy importante en la batalla de Ayacucho. Lo curioso, y esto creo que hay que destacarlo, para que tengamos una noción clara de cómo se dividían los campos en ese momento, tanto del lado patriota como del lado realista, había sudamericanos, había criollos, había indios, había mestizos. Los datos son imprecisos porque creo que es necesario recordarle a los oyentes que en aquellos años todos, menos los mulatos y los
indios eran españoles. Su Formalmente. nacionalidad, Claro. la nacionalidad de Rivadavia, la nacionalidad de Mariano Moreno, la nacionalidad de Cornelio Saavedra, de Simón Bolívar y de San Martín, era española. Claro que sí. Porque no existía otra nacionalidad, no existía la nacionalidad peruana, colombiana, ecuatoriana o mucho menos argentina, que así se llamaba Río de la Plata. Entonces había todos los que eran blancos en la batalla, todos los que eran blancos eran españoles. Ahora, había españoles nacidos en América del Sur y había españoles nacidos en España. Del lado realista había, como digo, indios, había mestizos, había criollos, digamos, mezclas de españoles con indios. Y del lado patriota exactamente lo mismo. La diferencia central era que el mando de las tropas peninsulares realistas estaba en manos de españoles nacidos en España. Y el mando de las tropas patriotas estaba en manos de americanos. Americanos que además, dicho sea de paso, y creo que vale la pena mencionarlo, porque acá alguna vez la prensa gorila se escandalizó porque un ministro de 43 años era demasiado joven para ser considerado ministro de Economía, me refiero a Axel Kicillof. Los generales de esa batalla del campo patriota tenían 25 años como Sucre, 29 años como Córdoba, eran muchachos, eran gente joven. Es cierto, también hay que decirlo, que la idea de juventud entonces no era la misma que la idea de juventud ahora. La perspectiva de vida tenía un borde. La perspectiva de vida y cómo te situabas. A partir de los 16, 17 años ya entrabas en la adultez. No existía ese periodo de vida que hoy se denomina la juventud, que tiene sus gustos propios, su música propia, sus relaciones propias. A partir de los 18, 19 años eras un adulto, pero esto no obsta que esa gente tenía muy pocos años y así y todo fue capaz de triunfar sobre un ejército muy preparado. Los ejércitos españoles eran ejércitos muy curtidos en la guerra y lo que es más, echarlos para siempre del territorio suramericano. Tal vez valga la pena señalar también que luchas equivalentes se desarrollaban en la península ibérica, ¿no? Las juntas revolucionarias independentistas también funcionaron allá en representación de lo profundo del pueblo español. Digo para que estas luchas que reivindicamos en América no se trasladen a una especie de antihispanismo generalizado que impide observar que el pueblo del cual también venimos, además de los pueblos locales, tenía sus diferencias, sus intereses contrapuestos y por lo tanto sus batallas. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que a la época de la batalla de Ayacucho ya habían triunfado en toda la línea los sectores monárquicos más recalcitrantes y quedaba muy poco de aquellas juntas que habían surgido a raíz de la invasión napoleónica al fin o a principio del siglo XIX. De eso quedaba muy poco resto y bueno, y Fernando VII había vuelto por sus foros reales y poco quedaba de aquel intento democrático de la Junta, como la Junta de Cádiz y la famosa Constitución de 1812 llamada La Pepa. Viva la Pepa, de ahí viene. De donde surge la expresión Viva la Pepa. Julio, pero, insisto, a mí no puedo entender, quiero decir, en 1924, hace 100 años, se celebró con todo la pompa del caso el centenario de la batalla de Ayacucho. Recuerdo a los oyentes que fue en ese acto en la ciudad de Lima, en celebración de la batalla de Ayacucho, que Leopoldo Lugones, el poeta nacional argentino en aquel momento, dio y hizo conocer esa tremenda
frase u oración que decía: ha llegado la hora de la espada, manifestando su deseo de que los sectores militares arrastraran, y lo dice explícitamente, arrastraran y terminaran con toda esa democracia que lo único que había producido era decadencia y falta de jerarquías en la sociedad. Bueno. Allá Leopoldo Lugones, con su Hora de la Espada, había comenzado su vida poética y su vida política como fundador del Partido Socialista, y terminó como un fascista, nacionalista fascista, apoyando al golpe militar de 1930, el primer golpe militar de la historia argentina. Pero recuerdo esto a propósito de que aquellos 100 años fueron celebrados entusiastamente, fue una fecha de la que aún hoy se recuerda y figura en la historia. Da la impresión que, a excepción de Venezuela, que ha organizado algunas celebraciones especiales, nadie recuerda ya a la batalla de Ayacucho, lo cual, en cierto sentido, es un feo signo de los momentos que estamos atravesando. No hace mucho tiempo se recordó el bicentenario, con vibración callejera, con espíritu patriótico, con además un despliegue cultural, nacional y latinoamericano potente, vigoroso, creativo. La sensación es que pasaron muchas cosas en el medio en tan poco tiempo como para desvirtuar eso, e inclusive realizar esas clásicas, lamentablemente, y absurdas lecturas de ¿cuánto cuesta hacer esto? ¿No? ¿Qué se mete el Estado a realizar celebraciones y creaciones culturales, a fomentarlas? Una suerte de era de la boludez se ha expandido sobre buena parte de la comunidad. Parecería que lo único que puede hacer el Estado es festejar el cumpleaños del presidente de la República con la banda de los Granaderos a Caballo tocando Panic Show de la Renga, que es lo que ocurrió en el día de ayer en un espectáculo que, si no fuera que nos pasa a nosotros, sería para reírse hasta el año que viene. A ver, Julio, una cosa antes de pasar al más presente. Gran victoria en Ayacucho, gran victoria de las luchas revolucionarias independentistas americanas, pero también gran división de las tierras que se conjugaron para dar esa batalla, ¿no? Efectivamente, como repetía cada vez que uno hablaba con él, Alberto Metol Ferré, el objetivo, la tarea de los grandes libertadores, tanto de San Martín, de Bolívar y todos sus generales, eran dos: la independencia por un lado y la unidad por el otro. De esas dos tareas logramos con Ayacucho solamente la primera, la independencia. No se habían apagado los humos de la batalla de Ayacucho y no habían sido todavía recogidos todos los muertos que habían quedado en el campo de batalla, cuando ya las tendencias separatistas de los puertos comenzaron a minar el proyecto bolivariano de la Gran Colombia y de la idea de la unidad latinoamericana. Fue al poco tiempo, ya empezaron desde Perú con Lamarca, desde Ecuador, donde en Guayaquil fue siempre muy odiado Bolívar, con la creación del Estado que lleva su nombre, que tiene el nombre en su memoria, el Estado de Bolivia, al que el Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, le entregan las provincias del norte, las provincias que estaban más arriba de Salta, en un acto que el propio Bolívar en sus memorias no puede creer que hagan esto, que Rivadavia sea capaz de entregar territorio gratuitamente, porque la idea de los puertos era, y en gran parte sigue siendo, y así lo sienten los compañeros del interior, la idea de los puertos era que ese hinterland interior no servía para nada, era una carga, y que la cosa verdadera, la cosa estaba en los puertos. El mal que aqueja al país es su extensión. Decía Sarmiento, efectivamente. Creo que es decisivo. La idea del puerto, es decir,
es cierto que el puerto les daba una sensación de poderío extraordinaria. Por ahí salían las mercaderías, Aduana. cobraban, por ahí entraban las mercaderías, cobraban. En esos puertos había todos los elementos y mercancías que podía producir en aquel momento la modernidad, mientras que el interior era un interior difícil, despoblado, muchas veces selvático, muchas veces desértico, con tradiciones propias, etcétera. Pero lo que carecían esas burguesías portuarias en Buenos Aires, Montevideo, Guayaquil, Valparaíso, en todos los puertos de América del Sur, era de un concepto nacional, de formar una gran nación que estuviera en condiciones de enfrentarse dignamente con el resto de las naciones del mundo. Uh-huh. Y en ese breve periodo que vos mencionás, porque fue breve, al fin y al cabo en la historia, 7 años, 8 años no es nada, pero en ese periodo que vos mencionás, el de nuestro bicentenario de 25 de mayo, en la conferencia, en la cumbre de Mar del Plata, se dio, creo yo, el más alto grado de acercamiento de los países y los pueblos latinoamericanos que haya habido después de la batalla de Ayacucho. Es decir, entre los años 2010 y 2014, 15, se produjo en el continente un proceso de acercamiento, de integración, que fue el más poderoso después de aquel diciembre de 1824. Lamentablemente eso no pudo consolidarse en estructuras duraderas, en estructuras que fueran capaces de superar los avatares políticos, y hoy da la impresión que o por lo menos para la Argentina y para el gobierno argentino, esa unidad es algo que no interesa. Uh-huh. No, tal vez que hay que combatir, ¿no? O que tal vez haya que combatir. Y recordaba cuando hablabas de los vituperios sobre Bolívar, es bueno recordar eso hoy en el terreno de la historia, pero también de la comparación. San Martín y Bolívar recibieron todas las campañas atroces y miserables en su contra, que se prolongaron después de sus respectivas muertes, en la relectura y la reescritura de la historia. Sí, eso que no había Twitter ni nada de esas cosas, pero efectivamente las campañas en contra de las personalidades de San Martín y de Bolívar usaron todo tipo de artimañas, incluso lo que hoy se llama fake news, falsas noticias. Porque insisto, las burguesías portuarias, que hoy están expresadas en el capital financiero, que hoy están expresadas en el mundo virtual, de los grandes negocios financieros, del capital imperialista, etcétera, esas burguesías odiaban, en primer lugar, los gastos que implicaba la lucha por la independencia. Rivadavia se negaba a mandar plata al ejército de los Andes. No era era un gastadero de plata, no era una inversión, era un gastadero de plata. Ese es el concepto. Rivadavia, hace 100 años, es el concepto que han caracterizado a estas burguesías comerciales portuarias, claro, y que da la impresión hoy es el pensamiento oficial de la Argentina. Claro, claro. Tener una capa, una zona gobernante de esta naturaleza, bueno, hace que bajen las expectativas con respecto al futuro de la nación. Y vos sabés que uno ha trabajado fuerte sobre la relación entre liderazgos, estados, pueblos e intereses geoeconómicos profundos, ¿no? Llama la atención la distancia que hay entre San Martín y Milei. Es decir, a ver, ¿me entendés? Es muy difícil, para sintetizar, observar que son de la misma raza, del mismo género, es decir, de gente que nació, seres humanos, con 2 patas. ¿Cómo puede ser que la Argentina haya derivado en esa dramática situación, bueno, contando con esos extraordinarios antecedentes? Además, digámoslo también, toda la campaña andina, San Martín es un genio militar. Es uno de los genios militares de la historia, ¿no? No es alguien macanudo, simplemente.
Es así. ¿Cómo Es así. hemos involucionado de ese modo? Bueno, si me haces esa pregunta de verdad y no es meramente retórica, te invito a que tengamos una hora y media de conversación por delante. Pero yo creo que lo que ha ocurrido es una gran crisis política, movimiento nacional, histórico movimiento nacional que ha representado los intereses del pueblo argentino, ha entrado en una profunda crisis. Y bueno, Bueno, ha abandonado esta sana costumbre, recordar las grandes fechas históricas, por entre ejemplo. otras cosas, bueno, esa es la manifestación de esa crisis. Es decir, no lo recuerda nadie, no ha habido el menor gesto ni en las provincias ni en el Estado Nacional. El menor gesto de recordación de esto. Es por lo menos para llamar la atención. Ujú. Para llamar la atención. Antes de terminar, si es que estamos por terminar, yo quiero sumarme al dolor y al pésame que me ha producido el fallecimiento del querido amigo Héctor Recalde. Creo que con Héctor se ha ido una figura importantísima del movimiento obrero, un hombre que dedicó su vida a los derechos de los trabajadores y a disputar esos derechos frente a las patronales. Además de su enorme concepción peronista, política, su idea de un país justo, libre y soberano, fue un hombre que dedicó su vida y sentó escuela en la defensa de los derechos de los trabajadores. Su partida, su fallecimiento deja un agujero muy grande en el movimiento nacional. Te mando un abrazo, Julio. Hasta siempre.